Se emigra por mucha violencia, inseguridad, huir de maltrato, como también huir por políticas, y se emigra por falta de oportunidades. Obviamente hay motivo tan fuerte, ¿no? Que sea guerra, que sea violencia, que sea matrimonio forzoso, que sea pobreza. Por eso hay gente que tiene que hacer una vía crucis, arriesgándose en el cementerio a cielo abierto, que es el mar o el desierto. La primera barrera es el idioma y luego también intenta adaptarse a la cultura, ¿no? En los procesos que hay, con total desconocimiento y haciéndose parte, ¿no? de la sociedad. Y también el desconocimiento de la persona y hay toda la carga de la discriminación también que lleva, ¿no? Que tiene que afrontar. Tienes diploma de guardería de niños y tienes experiencia de 11 años. No, porque yo no tengo diploma. La condición de no tener los papeles reglamentarios para trabajar o el permiso que yo necesito para hacerlo. Ser mujer migrante en España significa doble esfuerzo. Cortas horas de sueño, muchas responsabilidades, mucho sufrimiento también, soledad y también toca guardar silencio en algunas ocasiones. Me he sentido un poco sola porque no tengo esa red de amistades, digamos, que yo conozco, pero sí he formado, sí he hecho por integrarme a grupos. Yo voy a un parque de mujer que jugar con niños y puede hablar. Al llegar aquí hay bastantes espacios, ¿no? de acogida o de recepción, pero hay que conocerlo para ir como tejiendo estas alianzas, estas redes, de fortaleciéndonos nosotras, ¿no? Las alianzas positivas son indiscutiblemente estos grupos, estas fundaciones. Porque empoderada, yo digo que las mujeres están empoderadas, falta espacio para empujarse entre ellas, ¿no?